Los periodistas. Año electoral este 2016, elecciones en 13 estados con las que se repiten en Colima, casi todos los candidatos ya destapados de las alianzas que pasaron por un momento de tensión, el PRD y el PAN avanzaron en unas, en otras no. Estamos grabando hoy, todavía no se sabe nada de Puebla, el PAN-PRD, a lo mejor cuando pasemos el programa ya se resolvió, pero hoy no se sabe todavía. En fin, el escenario pareciera, lo dijiste hace unas semanas, la elección del 2018 pasa evidentemente por lo que se vea en este 2016. Y pues así es, lo estamos viendo. Mira, yo pienso que el tema tiene dos ángulos que vale la pena explorar un poco. Primero, el ángulo del marco internacional que nos está haciendo ver que en muchos de los países de la línea democrática, que por lo menos dentro de la lista de los países de la ONU, teóricamente el 90% lo es, en estos países donde la democracia no ha podido aportarle a la sociedad la solución de algunos de sus problemas, se comienzan a ver intentos de mutación, de cambio al interior de los partidos, los grupos políticos y las aspiraciones de los posibles candidatos a puestos de elección. Esto es tal vez el dato más impresionante del 2015, que nos ha dejado en diferentes lugares una muestra muy clara de que la sociedad está desesperada porque el sistema de partidos no cumple con lo que le ofreció, y en lugar de enmendar los errores, parece que cada día se les ocurren más para hacerlos impunemente. Y por otro lado, la necesidad que tiene la sociedad de plantear sus problemas para que sean resueltos, no los problemas del candidato que él supone que son los importantes, sino los de la sociedad. Esto ha creado movimientos, particularmente a través de las redes sociales, que comienzan a incursionar cada vez más en la presentación de medios alternativos y la presentación de soluciones que transforman a la democracia y que, vistos en el primer momento, parecen inaceptables, pero que en la medida en la que en otros lugares los están convirtiendo en factores efectivos, nos damos cuenta de que nos está tocando vivir la crisis de la democracia representativa, pero la democracia como institución sigue teniendo vigencia. Y esta vigencia obliga a la sociedad a buscar alternativas. En una sociedad como la nuestra, que es eminentemente conservadora, una sociedad que no le gustan los grandes saltos espectaculares, ni le gustan las sorpresas de reforma a fondo de las instituciones por todo lo que esto trae consigo. Te pongo un ejemplo. Macri, que acaba de ganar la jefatura de gobierno en Buenos Aires, Argentina, está despidiendo en las primeras 2 semanas 9.500 funcionarios de las secretarías que no hacían nada y que se les pagaba. En Argentina esto provocó una doble respuesta. Los grupos peronistas salieron a la calle gritando que se está destruyendo el poder del pueblo, que se está echando abajo la conquista de la revolución, que fue una revolución muy limpia y sin sangre, en la transición hacia una fórmula
de la democracia, en la que este movimiento tutelar que se llama peronismo tiene siempre un juego importante. Ahora el peronismo está, cuando menos, empujado hacia abajo y dejado casi como lo último que conforma la realidad compleja del país argentino. Pero son los grupos que están defendiendo los candidatos ciudadanos allá también los que están cobrando cada vez más fuerza. El otro ejemplo lo tienes en España. El proceso electoral ha resultado una sacudida a España, pero no ha resuelto los problemas. Grupos que en las redes sociales parecían tener los argumentos de número para marcar dentro de este cambio de gobierno estrategias importantes, no funcionaron. No funcionaron, es más, se deterioraron, lo que nos hace ver que estos movimientos dependen mucho de la ruptura de los modelos de la democracia para su funcionamiento. Es decir, si tú integras una ONG aquí en México, tú aquí puedes gritar, decir, vociferar, hablar, todo lo que quieras, pero eso, porque lo estás preparando, es, digamos, el trabajo que hace el ama de casa en la cocina para tener a la hora de los alimentos algo que poner en los platos. Eso es lo que hacen los grupos de las ONGs, porque siguen teniendo la esperanza de encontrarse con alguien dentro de la comunidad que cuando menos él sea responsable de las cosas. Claro. Los partidos políticos, Jesús Manuel, andan en medio de tensiones y de discusiones, buscando también alternativas, buscando fórmulas que les permitan recuperar la aceptación por parte de la sociedad. Hace ya algunos años fue publicado un texto en Inglaterra que en alguna ocasión comentamos, que es el de la tercera vía en la democracia. Y la tercera vía en la democracia es, ahora que estamos afinando la visión de los acontecimientos, es la democracia avalando a líderes sociales que no tienen color de bandera política, pero que tienen capacidad para atender y resolver los problemas. Y en la medida en la que la política se despolitice en el sentido de que pierda como referencia los valores de la política para la elección y la representación, aunque en principio se ha visto esto con simpatía, hay que destacar que las oligarquías se consolidan en estos modelos de manera impresionante y que la sociedad debería estar pugnando, desde luego, por tener mayor libertad en esas decisiones, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de convertir en un hecho que todo el mundo pueda comprobar la transparencia del recurso, de los manejos económicos, de los manejos políticos, de los manejos sociales, porque mientras esto no ocurra, la sociedad estará pidiendo cosas en general, ¿no? Queremos que mejore la economía. Pues yo creo que si nos piden que firmemos, firmamos. Pero ¿qué cosas se entiende porque mejore la economía? Porque el candidato aquí en Puebla para la próxima elección lo va a decir. Nosotros mejoraremos, potenciaremos la democracia a base de hacer funcionar los requerimientos de la sociedad. Pero eso, que ha sido un discurso que ya tiene mucho tiempo y que por lo tanto es poco creíble, podría crear un foco de esperanza y de
visión de alternancia en el futuro si apareciera de repente alguien con los tamaños como para demostrar que las cosas se pueden hacer bien y demostrar que haciendo las cosas bien no solamente mejora la imagen del gobernante y el partido que gobierna o el grupo político que gobierna, sino mejora la calidad democrática de los votantes, porque van a encontrar que el candidato mejor para la sociedad no es el que tiene mejor look en las fotografías, sino el que realmente resuelve los problemas. Entonces, partidos y representantes de la sociedad a nivel internacional están creando las condiciones para hacer estas aportaciones y ver desde la perspectiva de nuestra realidad mexicana lo que ocurre en otros lugares para ver si nos acercamos a esas soluciones o si ponemos obstáculos para que sean lo menos probables posible. Tenemos, Jesús Manuel, un problema muy serio en el orden de la política mexicana, que es la falta de transparencia. Y la falta de transparencia es, revisa tú los grupos que se crearon en España, los grupos que se están creando en Alemania y en Francia, y todos, absolutamente, cada uno con sus argumentos particulares, pero en el fondo todos ellos están diciendo todo lo que está pasando y no nos gusta ocurre porque los políticos no nos dejan conocer el manejo que hacen de los recursos. Así es. Y entonces, como no sabemos, pues no sabemos cómo valorarlo y cómo dar un paso adelante en medio de estas circunstancias. La sociedad, en términos generales, la sociedad ha venido recibiendo ciertas nociones de cultura política a través de las redes sociales, pero falta mucho. Y yo creo que no podemos quitar los ojos cuando hablamos de estos grupos de las redes sociales de lo que está pasando en Egipto. En Egipto se produjo la primavera de la democracia con la caída del régimen militar y en la última elección el invierno de la misma maniobra, porque los militares regresaron ahora avalados por el pueblo. Esto te hace ver que, contrariamente a lo que muchos suponen de que es muy fácil resolver el problema, la sociedad tiene que picar piedra y los partidos políticos tienen que entender que deben invertir una buena parte de sus recursos en la formación de los ciudadanos. Ciudadanos formados, ciudadanos que no se aprenden de memoria 3 o 4 artículos, sino que tienen una percepción de la política de una democracia en transición y que en esa democracia en transición los elementos que introduzca la sociedad que es consultada tienen un valor inmenso. Solo aquí y en estas circunstancias podremos pensar que las cosas pueden comenzar a formar la democracia no solamente representativa, sino una democracia abierta, una democracia plural, una democracia que sea compartida por el mayor número posible de los ciudadanos. Nunca lo será por todos, Jesús Manuel. No. Porque no hay modelo que satisfaga a la comunidad. Los grupos anarquistas, si te fijas, han estado creciendo de manera significativa. Se habla de los grupos anarquistas en la política francesa, los grupos anarquistas en la política alemana, los grupos anarquistas en Grecia,
que han marcado rumbos o han intentado marcar rumbos, no necesariamente equivocados, pero sí marcados por esta visión de que no se trata de fortalecer al sistema, sino de resolver un problema. Y entonces por eso es que ellos proponen, no porque avalen, sino porque están convencidos de que la situación que se está viviendo requiere que las cosas cambien, y los únicos que lo pueden hacer cambiar son los que están metidos en la política. Y el otro punto, Jesús Manuel, que la sociedad tiene que entender es que los candidatos ciudadanos son políticos. Porque a veces oyen unas opiniones y declaraciones en el sentido de que el candidato ciudadano es, en primer lugar, alguien que no tiene que obedecer las reglas, es alguien que no tiene que tomar en cuenta la opinión de los demás. Esto es un error. Esto es crear las condiciones para el surgimiento del caudillismo. Ajá. Y ya le entramos a una vertiente que creo que a muy pocos países les puede interesar. O sea, el ciudadano, el candidato ciudadano o el candidato independiente, que es como se le ha denominado, debe ser en todo caso no militante de un partido. Claro. Pero no puede dejar de ser político. Pero no puede dejar de ser político, porque yo te recuerdo el caso, que lo comentamos aquí alguna vez, sin ninguna intención de ofensa para nadie, el caso de Evo Morales en Bolivia, que en su primer gabinete pone a una sirvienta como secretaria del trabajo. Y entonces, sin que esto signifique una descalificación del trabajo de una persona que ni de su dignidad como persona, claro, por supuesto, pero no tiene la visión de lo que es un ministerio del trabajo. Es un ministerio del trabajo, es decir, la persona no puede resolver los problemas que están ahí porque la rebasan. Si teniendo una cierta experiencia, de repente tú oyes hablar a los políticos y ves cómo los está rebasando la realidad, imagínate a alguien que no tuviera nada que ver con la política, no tendría en primer lugar ni siquiera el diagnóstico de lo que ocurre. Claro. ¿No? Bueno, pues a ver cómo nos va. Pues sí, yo creo que veremos va a ser interesante. Que haya pronunciamientos ya y nos darás alguna visión de lo que se espere para Puebla. Y veremos qué porvenir se vislumbra para el estado de Puebla y para otros estados. Sí, donde están ahorita afinándose, bueno, tal parece por uno de los bandos está muy definido, por el otro, aunque se dice que está muy definido, todavía no se oficializa, y la tercera corriente que la está encabezando Ana Teresa Aranda, que tampoco sabemos si vaya a fructificar o no por la cantidad de firmas que se necesita, y faltará por ver el papel que juegue Morena en el escenario local. Claro. Manuel, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Los periodistas.